Saben que esta semana estuve pensando con respecto a una situación que en mi adolescencia yo sentía que no encajaba en la iglesia, porque veía como que todos estaban como en sus grupitos, no sé, como en su cuento. Y yo siempre estaba como muy ir a acompañar a mis papás, me regresaba por la casa, no pasa absolutamente nada. Y en estos días he estado como muy en el tema de que llego a la iglesia y me dan ganas más como de estar con los jóvenes, con los hermanos, de saludarlos, de sentirme como un poco más, em, Parte. sí, parte de todo este proceso y me he dado cuenta que ha sido un gran cambio. Probablemente pues por todos los cambios que he venido haciendo en mi vida últimamente, que veo que en este momento, estando con estos cambios, siento que sí estoy encajando como tal en la iglesia. ¿Y cuáles son esos cambios, por ejemplo? Bueno, el tema de estar más activa en la lectura de la palabra de Dios, de estar orando más constante. Empecé también a hacer devocionales, Mm. entonces siento que al estar un poco más sumergida en todo este tema de querer aprender de Dios, pues claramente he sentido como más esa confianza de que sí hago parte de me trae como ese pensamiento y me gusta pensar de esa manera, que sí estoy encajando en este momento. A veces es difícil, ¿no? Siento yo que entrar, digamos que en la iglesia es entrar en un contexto muy específico, con una idiosincrasia muy marcada, con una serie de costumbres, de conductas, que a veces para las personas, por ejemplo, en mi caso, me siento un poquito identificado porque digamos que mi familia no ha promulgado, digamos, una fe de una manera muy fuerte. Cuando yo entro a la iglesia, digamos que también me siento de cierta manera raro, porque no estoy acostumbrado a muchas cosas que se hacen dentro de la iglesia y no las entiendo. Muchas de ellas tampoco las entiendo. Incluso a mi familia también en su momento le afectó, porque yo era un adolescente. Entonces, dentro de la iglesia hay cosas que sí que parecen normales, pero lo son dentro de ese contexto. Por ejemplo, yo era un muchacho que era muy de mi casa, casi no salía, muy de estar ahí en casa. Sí, y No sé. Sí. O sea, usted no era cristiano, pero era muy de casa y era muy de casita, ya, sí. ok. Ya le creo. El hecho es que empiezo yo, claro, ustedes saben que siempre que se termina un culto, uno se queda ahí hablando, que vamos para tal lado, que hagamos tal cosa, que un plan, que vamos Ajá. a tomar tinto, chocolate, que vamos, Que vamos, le presento a alguien. que vamos, le presento a alguien. Y eso es lo normal. Entonces cuando yo empiezo también a llegar como tarde a la casa y eso, ya la situación cambia. Entonces, como, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? Se volvió cristiano. Sí, empezó para llegar tarde. Esa serie de cosas uno las entiende hasta que está dentro y hasta que empieza como tal a, digamos que a vivirlas, ¿no? Ujú. Pero sí entiendo a Yari en lo que dice y es que al principio puede llegar uno a notarse de pronto raro. No sé de pronto, Jason, qué perspectiva tenga. Si bien él ha estado siempre o casi siempre, digamos que dentro del No, contexto siempre. de la fe. Por ejemplo, para los que llegan nuevos, porque esa es otra perspectiva. Que sí, ¿cuál es la referencia o qué se piensa de los que siempre han estado ahí para los que, digamos que llegamos un día nuevos? A ver, lo que pasa es que ser nuevo y tener ese choque contexto pasa en todos lados. En el nuevo trabajo, en el colegio, cuando te cambias incluso de salón, Mm. cuando entras a la universidad. Ser nuevo en todo siempre genera ese choque de contexto, de conocer nuevas personas. Y eso influye también mucho en tu personalidad. Si tú tienes un tipo de personalidad que es muy introvertido, muy callado, que de pronto eres muy solitario, pues evidentemente vas a entrar a un contexto donde, por ejemplo, conozco un muchacho que es líder de jóvenes, que eso es
con Para todo ser el reina de belleza. mundo, sí, eso abraza, saluda y bueno, en fin. Entonces es muy amiguero, Ujú, pero si tú por tu personalidad no lo eres, pues vas a tener como esa necesidad de terminó el servicio y quieres salir corriendo. ujú, Ese es un contexto que hay que, o mejor, una variable que hay que tener en cuenta en esta situación. Por eso a veces se siente que no se encaja, ujú, porque al final, así como no encaja en la iglesia, no encaja en muchos otros contextos. Y hay que entrar a evaluar es justamente mi conducta personal, mi forma de asumir los retos de la vida, ¿no? Ahora, respecto a la iglesia específicamente, pues el choque es muy, muy grande, es muy grande. En mi caso, pues yo cuando nací y empecé a tener uso de razón, pues mis papás ya iban a la iglesia, entonces recuerdo mi infancia estando sentado al lado de mi papá en los cultos, sí, evidentemente me dormía a veces, pero pues siempre estuve ahí. Pero cuando llega un chico, en este caso lo que te decía hace un rato, o sea, tú no eras cristiano y tenías otro contexto de vida en el que los diciembres se veían diferentes, en el que el desarrollo en el colegio se veía diferente, y llegar a la iglesia donde de entrada te miran de arriba abajo, cómo vienes vestido, cómo vienes peinado, ujú, qué te pusiste, si no sé, si tienes tatuajes, si tienes perforaciones, cualquier cosa física genera que la gente automáticamente te voltea a mirar como que, ok, ya a partir de ahí hay una barrera, ujú, por decirlo así, hay una barrera en la que tú para estar acá necesitas ciertos cambios, ujú. necesitas encajar en ciertos cambios. Sí, Ahora, es natural, porque dentro de nosotros y nuestro contexto como personas que siguen las enseñanzas bíblicas y que tienen un credo en Jesús, al notar la parte física de otras personas, decimos como, wow, pues yo no hago eso, ¿sí? Yo no me tatuaría todo el brazo. No, tampoco me haría perforaciones, ¿cierto? Por eso para mí es diferente. Cambiemos el contexto. Nosotros vamos a la universidad. sí, Todos allá están pintados, perforados, con los cabellos pintados de no sé qué. Y nosotros ya llegamos como tan, no sé cómo decirlo, sí, tan básicos. sí. Sin embargo, ese, digamos que ahí me parece un contraste muy, muy chévere, pero quería como dejarlo para ahorita, porque digamos que una parte de sentirme raro es cuando yo ingreso a la iglesia, o sobre todo cuando vengo de afuera y entro a la iglesia, pero también cuando ya aprendo los códigos de la iglesia, me vuelvo parte de, empiezo a ser raro es Para ellos. para ellos, para todos los demás que digamos que están en, o que se mueven en nuestra vida secular, ¿no? O en nuestra vida cotidiana. Pero hablemos un poquito más, digamos que de esa parte cuando entramos a la iglesia, porque Jason decía hace un momento lo que parece importante y es que es, digamos que una acción individual poder nosotros analizar y decir, acepto el reto de la vida y quiero asumirlo y me voy a intentar encajar en este contexto social, ¿no? Sin embargo, yo creo que a diferencia de los demás contextos de la vida, en la iglesia sí tiene que haber una, digamos que una misión muy importante, sobre todo por los jóvenes, que es, como lo decía Jason, es digamos que la parte más visual. Nosotros los jóvenes siempre estamos absorbiendo de todo, ¿sí? Modas, cosas que van saliendo, influencias, actitudes, palabras, el lenguaje se va actualizando conforme a las nuevas tendencias que van saliendo. Ese es un facto. Entonces, la cuestión que es, ¿cómo debería o cuál sería la acción que debería hacer la iglesia o los jóvenes de la iglesia para poder incluir a sus muchachos? A pesar o aunque digamos que vengan con unas costumbres totalmente distintas, como lo decía Jason, poder decirles, ok, está bien, somos distintos, pero queremos que tú estés aquí con nosotros, que hagas parte de esto. ¿Cuál A mí, debería ser esa empatía? ¿Cómo debería ser? a mí me pasaba algo muy interesante y era que en ese momento yo, o sea, sí siento que soy una persona muy introvertida
Y el tema de que se me vinieran varios hermanos ahí a saludarme, o jóvenes, que no, te invito a tal lado con todos los jóvenes, o sea, me hacía sentir, bueno, sí, chévere que me estén tratando de incluir, pero en cierta manera me sentía como abrumada. Sí. Entonces, como que en vez de yo decir, uy, sí, vamos, decía como que, uy, no, me voy hacia atrás y prefería como irme con mi papá para la casa, ¿sí? Mm. Y es lo que decía ahorita Jay, en el tema de las personalidades. Entonces siento que en la iglesia sí tenemos que darnos cuenta también un poquito de esas personalidades como para saber cómo entrar a los jóvenes. Porque yo duré muchísimos años haciendo ese tema, o sea, como y yéndome hacia atrás más bien porque me sentía abrumada de que ven, 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 y lo que estaba haciendo era como, no, ¿sí? Pero es por mi Causando un rechazo. personalidad, exactamente. Entonces, como yo digo que es como mirar ese tema de las personalidades y ir como por esos laditos. No sé ustedes qué piensan. Sí, es que esa es otra, ¿no? Pero es un reto. Para mí es un reto porque lo que tú dices, digamos que todas las personalidades son distintas y eso hace que su reacción también sea diferente. Entonces, puedo yo ser la persona más amable, el ejemplo que ponía Jason ahorita de un líder de jóvenes que es el que abraza, que es el que saluda, pero a lo mejor llega una persona introvertida que eso le causa rechazo y dice como, venga, Exacto. déjeme quieto, yo quiero estar aquí solito. Pero también hay otros casos de hay gente que necesita acompañamiento, Sí. que le fascina eso, Ajá. o que más que le fascine, lo necesitan, realmente lo necesitan. Entonces dicen, ay, bro, chévere que me echaran una llamadita, chévere que de vez en cuando me dijeran cómo estoy o que se enteraran por mí. Pero hace falta, o sea, hace falta, ¿no? Al fin y al cabo, son personalidades todas distintas y yo creo que ese es el reto, poder ser, digamos que lo bastante incisivo para darse cuenta cómo son las personas y cuál debe ser mi accionar para que esas personas finalmente deban estar en el Señor. Bueno, pero ¿por qué no encaja? Dentro de la ¿Por qué? iglesia. ¿Por qué me siento que no encaja? No, para mí tiene O sea, que porque ver. siento que voy a culto, Sí. llego, me siento y tengo que empezar a actuar como los jóvenes que viven ahí constantemente. Entonces, siento que mi forma de peinarme, siento que si tengo barba, siento que si me visto de cierta forma, no encajo, porque ellos lo hacen diferente. Mm. ¿Qué hago? Porque al final eso es lo que piensan algunos. Sí. Y mire que el ejemplo que yo estaba dando anteriormente de los que se perforan y se tatúan y etcétera, etcétera. O sea, no es que estoy satanizando tampoco esa situación, porque al final todo eso es una conducta normal. Es una conducta normal. No podemos decir que eso es lo anormal. Quiero hacerme entender. Eso es una conducta normal de los seres humanos naturales. Ujú. Pero el apóstol Pablo, en 1 Corintios 2, creo, dice que las personas naturales no comprenden las cosas que son del espíritu porque para él les son locura. Ujú. Pero mire que el apóstol dice las personas naturales. O sea, eso es lo Los normal. El ser normales, humano es lo exacto. normal. Sí. Es lo normal. Por eso cuando ellos nos ven a nosotros distintos, Ujú. que nos ven que, pero tú no te has tatuado, no te has abierto la orejita, no te pintas, no nada, qué rara o qué raro, porque para ellos dentro de su concepción es normal. Ujú. Para mí también eso es normal, verlo, eso es normal entre ellos. Sí. Los anormales en realidad somos nosotros. Porque cuando el ser humano empezó a tener conciencia a partir de Adán y Eva para acá, ellos vivieron en una conciencia de pecado. Eso es lo normal. Por eso cuando Jesús llegó a la tierra y trajo otro mensaje, fue anormal para los demás. Y no todo el mundo lo recibió. Cuando nos traza a nosotros ese mensaje y para nosotros empieza a tener un cambio de vida, entramos en una anormalidad para el mundo, pero entramos en una nueva forma de vida Ujú. que para nosotros ya se vuelve normal. No sé si me estoy entendiendo. Sí, totalmente. Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. Que yo no satanizo de cierta forma la conducta que ellos tienen, pero siento que no encajan justamente porque aquí en este reino se vive distinto. Sí.
El problema radica cuando yo quiero hacer que esta persona entre a vivir aquí con estas normas, con esta dinámica de vida, sin que lo entienda. Uno. Dos, sin que lo sienta. Y ahí es donde hay un problema. Cuando yo invito a una compañera del trabajo de la universidad, viene a la iglesia, ella viene en su forma de vestir natural. Y resulta que la palabra de Dios fue incisiva en ella y le permitió sentir la presencia de Dios y lloró y se compungió y sintió un ambiente distinto. Siento que muchas veces el primer abrazo de la gente es como que, bueno, mamita, ya tienes que cambiar ese pantalón y empezar a ponerte faldas. Ya tienes que quitarte esto y no maquillarte porque... Sí. Y siento que ahí se comete un error gigante porque la persona está diciendo, no, espera. Yo acabo de sentir algo muy bonito de Dios, pero eso que tú me estás diciendo ya me parece sumamente exagerado. Claro. Y no lo voy a hacer porque no lo siento. Entonces ahí viene el rum de pasillos de, uy, allá en esa iglesia prohíben hacer esto, prohíben hacer esto. Sí, total. Y ese es un error gigante. Las personas cambian su forma de peinarse, de vestirse, de hablar, cuando la palabra entra y hace el efecto para la que fue enviada. Un efecto transformador. El problema es que nosotros muchas veces queremos transformar a la persona de afuera hacia adentro, y la transformación bíblica sucede de adentro hacia afuera. Cuando yo exteriorizo, es porque ya hubo una limpieza interna, mientras tanto no. Entonces mi enfoque debe ser, ¿por qué sientes que no encajas? No, porque mira, siento que no estoy vestida como debería. ¿Y tú crees que deberías cambiar tu forma de vestir? No, pues no. Perfecto, entonces sigue viniendo así. Claro, totalmente. Sí. No pasa nada. Va a llegar el punto en el que yo no tenga que decirte que hagas o no hagas, porque va a haber algo interno que se llama el Espíritu Santo que te va a susurrar y te va a decir, hey, eso no te queda. Hey, eso como que no. Eres distinto. Eres distinta. Y automáticamente la situación cambia. Entonces ya encajo. Cuando estoy en ese ambiente espiritual en el que ahora ya encajo en la iglesia, pero voy al contexto laboral, académico, social, etcétera, y ya siento que no encajo con ellos, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, pues digo que de que uno encaje con Dios. Lo que pasa es que yo siento que precisamente lo que decía Jay, cuando estoy en la iglesia y sé por qué estoy en la iglesia, adquiero una cosmovisión distinta. Mi visión del mundo es otra, pero lo es, y aquí entro un poquito más profundo, lo es en cuanto a cosas, digamos que superficiales, que se podrían llamar superficiales, como mi forma de vestir, como mi forma de verme, como mi forma de hablar, hasta cosas mucho más profundas. De hecho, por ejemplo, yo soy una persona que llevo mi matrimonio y veo cómo otras personas llevan sus matrimonios, y no hablo dentro de la iglesia, sino fuera de, y es una cosa totalmente distinta. Desde el simple hecho de un matrimonio. Hoy en día a la gente no le gusta casarse. Para mí era un sueño casarme, ¿sí? Estar con mi esposa. Esas son cosas que uno adopta por su cosmovisión. Tiene que ver con, y todo eso es cristiano. Tiene que ver, de hecho un día le decía a mi esposa, amor, es que yo te honro cuando estoy contigo, cuando quiero pasar tiempo contigo, estoy honrando a Dios, estoy honrando la palabra del Señor, porque eso es lo que Dios me manda también. Mi vida entera es cristiana, es una cosmovisión cristiana. Por eso cuando Jason hace un momento preguntaba, entonces, ¿qué hago cuando ya no encajo en otros lados? Para mí, sentirme bien, la verdad. Yo miro cómo los demás, hablando de las personas que de pronto no llevan una vida cristiana, llevan su vida, y yo me siento orgulloso de cómo yo llevo la mía, pero totalmente, porque estoy convencido de que es una mejor forma, de que Dios me dio una mejor fórmula, ¿sí? Nosotros, y aquí vuelvo y lo conecto con el pasaje, digamos que la forma natural, ¿cierto? Que de hecho creo que en otra traducción dice que el hombre animal.
que quiere decir como esa forma instintiva en la que nosotros tenemos de hacer las cosas. Ahora ya no lo hago según mis instintos, sino ahora lo hago según la fórmula del Señor. Y esa fórmula, téngamelo por seguro que siempre va a ser mucho mejor. Y es que mira, con ese ejemplo del matrimonio que tú dabas, casa perfectamente con la pregunta que les hice. ¿Qué hacemos entonces cuando ya vemos que no encajamos afuera? Porque es que ahí radica otro gran problema de los jóvenes cristianos. Y es que nos convertimos en personas excelentes en el contexto eclesial como ejemplo. Pero misteriosamente entramos a vivir una doble vida, una doble cara, cuando vamos al trabajo. Y en el trabajo empezamos a disminuirle un poquito al cristiano que debo ser en el manejo de mi vocabulario, en el manejo de mis chistes, de mis conversaciones, de los comentarios que hago. Entonces empiezo a entrar también como la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y en la iglesia a nadie se le sale un chiste de doble sentido. En la iglesia a nadie se le sale un chiste que tenga que ver con algo morboso quizá. Pero cuando estamos en el trabajo, nuestro compañero suelta el chiste y nosotros y entramos como por los laditos. Y ahí también hay un conflicto. Porque entonces ya no estoy siendo el mismo que debería ser en todas partes, sino que soy uno en la iglesia y otro por fuera. Y la pregunta era, ¿qué hago? Lo que tengo que hacer es mantenerme inamovible en mi identidad y en mi conducta firme con Dios. Porque aunque a veces suene difícil de creer, sí seguimos siendo ejemplo para los de afuera. Porque ellos ven, hey, tan bonito tu matrimonio. Yo me la paso peleando con mi esposa. Bueno, es un ejemplo, yo no. Los de afuera dicen, yo me la paso peleando con mi esposa, es muy celosa, es muy esto, aquello, lo otro, pero en cambio tu matrimonio es diferente. Ah, bueno. Ahí es donde voy a marcar la diferencia como el ejemplo que soy para mantenerme firme afuera, aun cuando las circunstancias quieran moverme a parecer el raro que debería encajar. Sí, total. Entonces, al principio era el conflicto de que no encajo en la iglesia. Y ahora que logré encajar en la iglesia porque entendí cómo se debe vivir, voy afuera y empiezo a cambiar para tratar de encajar también afuera. Entonces, yo no puedo encajar en dos mundos iguales. La Biblia dice, yo no puedo agradar a dos señores. Agrado a uno y sirvo a uno, desagrado al otro. Sí, total. No le puedo servir a los dos. Así es. También la Biblia dice que de una misma fuente no sale agua dulce y agua salada. Yo tengo que ser intachable en mi forma de comportarme y en mi forma de hacer las cosas. Siento que hay que dejar un mensaje muy claro. Por favor, por favor, por favor, no obliguemos a nadie a hacer las cosas. Sí, total. No obliguemos a nadie a hacer las cosas. No obliguemos a... se los digo con todo el corazón, estoy harto. Estoy harto de la gente que... pero usted no debería hacer eso, pero usted no debería hacer eso, pero usted no debería decir, pero usted... Por favor, dejemos de obligar a la gente, a los jóvenes, dejemos de obligarlos porque les ponemos una maleta pesada que como no la entienden, no la van a querer llevar y se prefieren irse al mundo. Sí, Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, significa que para que yo pueda vivir una vida cristiana agradable, primero tengo que entender todo un trasfondo de lo que Jesús me enseña. Sí. Y Jesús nunca obligó a nadie. El Espíritu Santo hoy, a través de su proceso de transformación y regeneración, no obliga a nadie. Y eso me genera a mí un poco de conflicto y molestia, de verdad. Sí. Cuando intentamos obligar a la gente a que haga. Deberías peinarte diferente. Deberías... Deberías cambiarte esa camisa. A mí un día bueno, esa camisa. Pero a mí un día me pusieron en disciplina por tener barba. ¿En serio? Entonces siento que el mensaje tiene que ser claro. No obliguemos a nadie. Más bien hagamos lo que Jesús hace. Tratemos de enamorar a la gente de la palabra de Dios. Sí. Enamorar a la gente de conectarse con Dios
para que sea Dios mismo el que transforme. Es que mira, Jesús fue el que murió en la cruz por nosotros. Y ni siquiera Él nos obliga. Sí. Exacto. Ni siquiera Él lo hace. Entonces, ¿quién soy yo para tener que ponerle el dedo y señalar y obligar y pasar a hacer las cosas a las malas? Creo que eso es una mala praxis cristiana. Sí, sí, total. Sí, el llamado yo creo que es a los jóvenes, por un lado, a que en vez de pronto ponernos encima del otro, de la persona que llega, apoyarla y orientar de una manera a partir del amor y de la palabra de Dios, que eso rinde sus frutos solitos, porque la palabra de Dios es perfecta, hace lo que tiene que hacer. Exacto. Y por parte de pronto de la persona que está nueva en la iglesia, también yo pienso que el llamado es a eso, a sentirse orgulloso de la vida que escogió vivir, que es una vida especial, que es una vida mejor. Y que todo cambio lo haga con tranquilidad, Sí. con paciencia. Hay que presionar que disfrute su proceso. Sí, hay que disfrutarlo. Que quiera conocer a este Dios tan maravilloso y por el tema de quererlo conocer, se enamora en la palabra, en oración, en todo, y ahí va a haber el cambio. Que sea feliz viviendo el proceso. Es. Hay tanta gente que se ha ido porque, vuelvo y digo, sienten que esto es obligado. Uh-huh. Sí, se sienten frustrados, se sienten tristes. Y al contrario, la vida cristiana es todo lo contrario. Es una vida que es fácil. O sea, yo sí pienso eso. La vida cristiana es fácil. Yo no soy de los que cree que yo vivo mi vida atado de pies y manos para no cometer pecado porque me cuesta tanto. Es que esta carne que quiere hacer lo que... No, o sea, somos naturales, obvio. Pero yo soy de los que piensa que cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, eso ya nos da otra forma de vivir que entendemos que es mucho mejor. Entonces no estoy de acuerdo, con base en lo que acabas de decir, en esa canción que dice, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. O sea, como que, no puedo, estoy desesperado. Exacto. No, y aparte que la presencia de Dios no cuesta nada. Está la orden de un corazón que quiera acercarse honestamente a Dios. Eso no tiene coherencia. Así me cueste la vida, cristiano. ¿Sí? El látigo. Sí, ven que a veces enseñamos una cantidad de cosas. Y lo real. Pero bueno, si tuviera algún amigo o alguna amiga que está empezando su vida cristiana, que se siente incomprendido, que siente que no encaja, que siente que lo miran como un bicho raro, como una cosa rara cuando va a la iglesia, me gustaría decirle justamente eso. Que esté tranquilo, que esté tranquila, que siga su proceso con calma, con paciencia, que no se afane. Y ojalá algún joven o alguna joven líder de alguna iglesia escuche esto y ayude a transmitir el mensaje a los demás de que hay que abrazar y enseñar con amor en vez de estar señalando y tratando de obligar a la gente a hacerlo. Así es.